va? Espero que se encuentre bastante bien y por supuesto le agradezco el favor de su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas, estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, Guatemala se ubica entre las 5 economías de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe para el año 2026. En contexto, Donald Trump afirmó que su país no requiere del tratado comercial, el TEMEC, reavivando una posible ruptura con Canadá y México. Y en nuestro recorrido 360, Europa responde ante los ataques arancelarios estadounidenses. Vamos con el detalle de la información. El día de hoy iniciamos nuestro recorrido informativo en Guatemala, ya que se ubica entre las 5 economías de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe para este 2026, de acuerdo con proyecciones de la Comisión Económica Regional difundidas por el estatal Diario de Centroamérica. El país centroamericano alcanzaría una expansión del Producto Interno Bruto de 3,8%, posicionándose junto a Paraguay, Costa Rica, Honduras y Argentina. El informe atribuye este desempeño a una sostenida disciplina macroeconómica, al funcionamiento de las instituciones y a la continuidad de la inversión privada, pese a un contexto internacional complejo. La previsión coincide con una tendencia regional de recuperación moderada, aunque el Banco Central guatemalteco proyecta un crecimiento aún mayor, de hasta 4,1%. Especialistas señalan que el avance económico ha sido relativamente estable en los últimos años, impulsado por el flujo de remesas y el dinamismo exportador, en particular del café. Le cuento ahora que la deuda pública de Panamá registró un aumento significativo durante los primeros 18 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino, al crecer 14,5% según cifras oficiales. El endeudamiento pasó de 51.812 millones de dólares en junio de 2024 a 59.349 millones al cierre del 2025, reflejando un incremento absoluto superior a los 7.500 millones de dólares. El alza se produce en un contexto marcado por presiones fiscales acumuladas y mayores necesidades de financiamiento estatal. En promedio, la deuda creció más de 418 millones de dólares mensuales entre julio de 2024 y diciembre de 2025, evidenciando la magnitud del desafío económico heredado. Aunque el gobierno asegura haber preservado el grado de inversión y reducido el déficit fiscal, el incremento de la deuda reaviva el debate sobre la sostenibilidad financiera y el impacto social de las políticas económicas vigentes. De centro vamos a Sudamérica, y es que Brasil enfrenta un fuerte sacudón, una sacudida en su sistema financiero tras la liquidación extrajudicial del Banco Master, un caso que combina presunto fraude multimillonario, tensiones institucionales y un creciente impacto político en la antesala de las elecciones presidenciales de octubre. Veamos más detalles en el siguiente material. Lo que hasta hace poco era una entidad de bajo perfil pasó a ocupar el centro del debate público, encendiendo alarmas sobre la solidez y la supervisión del sector bancario. El Banco Central de Brasil ordenó la liquidación en noviembre de 2025, luego de detectar una grave crisis de liquidez y fallas de gestión que comprometían los recursos de clientes e inversionistas. A partir de entonces, se activaron investigaciones por posibles delitos financieros, incluyendo gestión fraudulenta, lavado de dinero y manipulación del mercado, que derivaron en operativos de la Policía Federal contra directivos del banco. Las pesquisas apuntan a un esquema basado en la oferta de productos financieros, con rendimientos muy por encima del promedio, sostenidos mediante operaciones de alto riesgo y maniobras para inflar artificialmente el balance. Según reportes oficiales, se habrían utilizado fondos de inversión y empresas fantasmas para ocultar pérdidas y desviar miles de millones de reales, incluso con intentos de traspasar cargos
carteras a un banco público. Aunque el Banco Máster representaba una fracción menor de los activos del sistema, su colapso generó fricciones entre el Banco Central, el Tribunal de Cuentas, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso. El ministro de Economía, Fernando Haddad, advirtió que el caso podría convertirse en uno de los mayores fraudes bancarios del país y defendió la intervención estatal para proteger el interés público. El escándalo expone debilidades en los mecanismos de control, cuestiona el rol de auditorías y calificadoras y reaviva el debate sobre la regulación financiera en Brasil, en un momento de alta sensibilidad política y social. En más información, el personal de salud del departamento boliviano de Santa Cruz cumplió este martes su segundo día de paro, en reclamo de mejoras económicas y también el cumplimiento de obligaciones laborales pendientes. La protesta convocada por la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud se desarrolla en la región más poblada del país y ha derivado en movilizaciones en el centro de la capital departamental. Los trabajadores denuncian la falta de pago de salarios a profesionales contratados por los municipios, así como el incumplimiento de beneficios sociales vinculados a la maternidad y a aportes a la Caja Nacional. La medida afecta a centros de atención de primer y segundo nivel, mientras que en hospitales de mayor complejidad se declaró emergencia para garantizar servicios básicos. Dirigentes sindicales subrayaron que, pese a acumular meses sin recibir remuneración, el personal ha continuado atendiendo a la población. La movilización culminó frente a la alcaldía, en donde exigieron una respuesta inmediata de las autoridades. En más información, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó una reunión del Consejo de Ministros en la que se acordaron las razones, o mejor dicho, se abordaron las razones del decreto de emergencia económica impulsado por el Ejecutivo, una medida que ha generado amplio debate político y mediático en el país. Durante el encuentro, el mandatario atribuyó el actual déficit fiscal a decisiones adoptadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos, al tiempo que denunció las dificultades que enfrenta su administración en el Congreso para avanzar en reformas estructurales. Petro sostuvo que la emergencia busca responder a desequilibrios acumulados y garantizar la estabilidad económica con un enfoque social. El decreto ha sido cuestionado por sectores de la oposición que señalan presuntos excesos del Ejecutivo, mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para proteger a los sectores más vulnerables y asegurar el funcionamiento del Estado en un contexto económico complejo. Este 20 de enero, en más información, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la jornada de atención social, base de misiones socialista Hugo Salas, e hizo referencia a temas energéticos. Veamos las declaraciones de la mandataria. Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Permítame hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso en contexto estaremos hablando de Donald Trump, que afirmó que su país no requiere del tratado comercial TEMEC, revivando así una posible ruptura con Canadá y México. Le tengo todos los detalles, el análisis al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de nuestro espacio análisis en contexto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no requiere del Tratado Comercial TEMEC y reiteró que la prioridad de su administración es fortalecer la manufactura interna. Durante una visita a la planta de Ford en Detroit en días pasados, el mandatario sostuvo que Washington no necesita productos de México ni de Canadá y que el objetivo es la producción industrial que se concrete dentro del territorio estadounidense. Las declaraciones se producen en un contexto de de creciente incertidumbre sobre el futuro del acuerdo, cuya revisión está prevista para este año 2026, de hecho ya comenzó. Trump ya había adelantado la posibilidad de dejarlo expirar para impulsar un nuevo esquema que, según su visión, favorezca exclusivamente a la economía estadounidense. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que las economías de la región están profundamente integradas y subrayó que son los propios empresarios estadounidenses quienes más defienden la continuidad del tratado al considerar que beneficia a sus cadenas productivas y a la estabilidad comercial regional. Ahora, en este contexto debemos entender de entrada qué es el TEMEC. Bueno, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de ahí el nombre TEMEC, es este acuerdo comercial que rige las relaciones económicas entre las tres naciones de América del Norte. Fue firmado en 2018 y está en vigor desde el 2020. Sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el objetivo de actualizar las normas del intercambio regional frente a los cambios productivos, tecnológicos y laborales de las últimas décadas. El TEMEC eliminó aranceles para la mayoría de los bienes comercializados entre los países y estableció reglas más estrictas en sectores clave como la industria automotriz, al exigir un mayor contenido regional para acceder a beneficios comerciales. Además, incorporó disposiciones laborales, ambientales y digitales, buscando armonizar estándares y reducir asimetrías. El acuerdo consolidó una profunda interdependencia económica, convirtiendo a los tres países en sus principales socios comerciales y en una de las zonas de más integración, de las más relevantes en el mundo. La revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se perfila como un punto de inflexión que podría reconfigurar profundamente la relación comercial en América del Norte, con especial impacto en el sector energético. A continuación, acompáñame a ver algunos detalles. Expertos advierten que el proceso de revisión del Tratado TEMEC ya no se concibe desde una lógica de integración regional, sino bajo intereses nacionales asimétricos, donde Washington busca reforzar su control sobre áreas estratégicas como energía, minerales críticos y certidumbre jurídica para sus inversiones. El peso del acuerdo es considerable. Tan solo en 2024 el intercambio comercial entre México y Estados Unidos superó los $839 mil millones, consolidando una interdependencia que sostiene cadenas productivas, empleo e inversiones clave. Sin embargo, la renegociación podría fragmentar el esquema trilateral y desplazar los temas más sensibles hacia negociaciones bilaterales, incrementando la presión sobre México para ajustar su política energética y su marco regulatorio. Analistas señalan que esta dinámica amenaza proyectos ya establecidos y futuros, especialmente en energía y manufactura, donde la falta de reglas claras podría paralizar decisiones de inversión. Aunque existen alternativas como asociaciones entre empresas estadounidenses y compañías estatales mexicanas, estas dependerán de ajustes regulatorios y de una voluntad política real para preservar el equilibrio. La incertidumbre ya tiene efectos tangibles. Parte de la inversión extranjera permanece en espera hasta conocer el desenlace del tratado. En ese contexto, México enfrenta el desafío de defender su autonomía regulatoria y al mismo tiempo ofrecer certidumbre. El resultado de la revisión del TEMEC no solo definirá flujos comerciales, sino el rumbo energético e industrial del país en los próximos años. El sector empresarial mexicano cerró filas en defensa del TEMEC frente a las descalificaciones del presidente estadounidense Donald Trump y los acercamientos comerciales de Canadá con China. Organismos empresariales advirtieron que el acuerdo es estratégico para la estabilidad económica de América del Norte y para México en particular, al sostener cadenas productivas, empleo e inversión. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior subrayó que el tratado concentra cerca del 30% del PIB mundial y un comercio regional de 1,93 billones de dólares, con un crecimiento sostenido desde 2020. Dirigentes empresariales coincidieron en que la revisión del TEMEC ya no es solo técnica, sino geopolítica, y llamaron a una postura unificada para evitar rupturas que pondrían en riesgo logística, inversión extranjera y sectores clave de la industria regional.
Permítame así hacer una segunda pausa. Al volver, como todos los días, haremos nuestro recorrido 360. Estaremos hablando de Europa, que ya responde a los ataques arancelarios de Estados Unidos. Y más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido 360. Ante los ataques arancelarios estadounidenses y su plan de anexión de Groenlandia, Alemania y Países Bajos ya reaccionaron. Aquí los detalles. 8 de los países de la Unión Europea enfrentará un arancel del 10% sobre productos vigentes desde el 1 de febrero de 2026, con un incremento al 25% programado para el 1 de junio del mismo año, pues una medida que se enmarca en la disputa geopolítica por Groenlandia, territorio rico en recursos naturales que el inquilino de la Casa Blanca pretende anexionar a Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, expresó que dicha medida es un chantaje y es necesaria la unidad del bloque. Coincidimos en que es necesaria una respuesta unida, coordinada y clara por parte de Europa. El mensaje para mí es inequívoco, es que no nos dejaremos chantajear y que nos mantendremos unidos y solidarios en Europa. Disponemos de un amplio abanico de opciones para responder a la amenaza del presidente Trump, siempre y cuando imponga estos aranceles. Tenemos el acuerdo aduanero aquí en el Parlamento Europeo, que debe ser ratificado y aprobado. Actualmente está en suspenso. Hemos decidido que las contramedidas en la Unión Europea no se prorrogarán y que podrían entrar en vigor a principios de febrero. A la condena de las amenazas estadounidenses se sumó el ministro de Finanzas de los Países Bajos, Eelco Heinonen, quien las calificó como innecesarias e irresponsables. A su vez, enfatizó que socavan las relaciones transatlánticas y arriesgan una peligrosa espiral descendente. Bueno, mire, consideramos esto innecesario e irresponsable. Es innecesario porque formamos parte de la misma alianza, realizamos el mismo análisis de amenazas, estamos dispuestos a colaborar y es irresponsable porque perjudicará a la economía mundial y no beneficia a ninguno de los continentes. Así que lo más importante es que desescalemos la situación y debemos aprovechar el tiempo que tenemos por delante para intentar, una vez más, que los aranceles desistan de la negociación. Ante este escenario, el bloque europeo ratificó su solidaridad absoluta con Dinamarca y el pueblo groenlandés ante la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de adquirir la isla por $700 mil millones bajo la consigna de obtenerla por las buenas o por las malas. En este sentido, la Unión Europea propuso represalias por hasta 93 mil millones de euros, una opción previamente considerada en 2025, pero descartada para facilitar el acuerdo comercial ahora en riesgo. En otro tema, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó ante el Foro Económico Mundial de Davos que el orden internacional basado en reglas ha dejado de funcionar, marcando una ruptura histórica y no una transición gradual. Advirtió que el aislamiento solo profundizaría la fragilidad global y defendió un realismo basado en valores que combine principios y pragmatismo, fortaleciendo a Canadá como actor estable en un mundo incierto. Aquí sus declaraciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo. Pero aclaremos hacia dónde nos conduce esto. Un mundo de fortalezas fragmentadas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Hay otra verdad. Si las grandes potencias abandonan incluso el pretexto de las reglas y los valores en su búsqueda incesante de poder e interés, las ganancias del transaccionalismo serán cada vez más difíciles de replicar. Los hegemones no pueden monetizar continuamente sus relaciones. Los aliados buscarán diversificar para manejar la incertidumbre. Comprarán seguros, ampliarán sus secciones para reconstruir su soberanía, una soberanía que antes estaba integrada en las reglas, pero que ahora se basará cada vez más en la capacidad de resistir la presión.
En más información, en España, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores rechazó las medidas contenidas en el Reglamento Europeo de Control de Pesca por considerar que esta medida solo aumenta la carga burocrática en el sector. La negativa de la Federación es hacia el preaviso de 4 horas de llegada al puerto y la obligación de registrar las capturas de pescado desde el kilogramo cero, en referencia a la declaración de las capturas desde, pues justamente eso, el kilogramo cero. El secretario general de Cepesca, Javier Garat, aseguró que hay muchas posibilidades de equivocarse por encima de la margen de tolerancia del 10%, creando el escenario para la imposición de más infracciones. Asimismo, destacó que esto generaría mayor presión, gastos y papeleo al patrón de la embarcación, afectándose así su labor. Entre las exigencias se encuentran la de flexibilizar la obligación de declarar capturas, especialmente en casos que sean de pequeña entidad, y eximir de esta condición a determinados segmentos de la flota pesquera. Esta acción pretende hacerle frente a esta modificación que la Federación considera una carga burocrática y operativa inasumible para los pescadores, afectándose así a miles de empleos y también el ingreso de cientos de familias. En España, empresas rechazaron la creación de una tarjeta profesional europea de la construcción. La Confederación Nacional de la Construcción rechazó la creación de la normativa, alegando que esta iría en contra del principio de autonomía de los interlocutores sociales y del principio de subsidiariedad. Por su parte, la Comisión Europea manifiesta que esta nueva normativa fue diseñada para reducir la carga administrativa en el sector y garantizar que empresas y profesionales puedan prestar servicios en cualquier Estado miembro de la Unión Europea ante la disparidad de estándares propios que dificultan la homologación de sus permisos. La Confederación concluyó que la Comisión debe tener en cuenta que, respecto al sector, muchas de las medidas adoptadas a nivel nacional están específicamente dirigidas a mejorar y regular su funcionamiento y el mercado laboral, prevenir las empresas fantasma, la economía sumergida y la competencia desleal, aunado a la creación de canales efectivos para que se supervise el cumplimiento de la normativa aplicable y los convenios colectivos. En Turquía, las exportaciones en 2025 se alzaron un 4,5% con respecto al año anterior. Así lo dio a conocer la Asamblea de Exportadores, quien resaltó que en 2025 se registraron ingresos que ascendieron a 273.400 millones de dólares. La misiva destacó que el país mantiene un crecimiento sostenido desde el año 2021, reflejando en ello la solidez de la economía y la consolidación de Turquía en los mercados internacionales. En referencia al destino de los productos exportados, señaló a Alemania como el principal destino, con exportaciones por 19.834 millones de dólares, así como el Reino Unido con 14.200 millones de dólares y Estados Unidos con 13.200 millones de dólares. El desempeño de Turquía durante el 2025, según la Asamblea, se debe a la diversificación de sectores y su presencia en el comercio global. Vamos a hablar ahora de los precios del petróleo. Iniciamos comentándole que el West Texas Intermediate, el WTI, marcó un precio de $62.26 por barril, y esto representa un alza de, el precio es de $60.46, se lo corrijo, $60.46, y esto representa un incremento de $1.02. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, vamos a revisar cómo se encuentra. Su precio se ubicó en $64.83, un incremento de 70 céntimos del billete verde. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio por barril, en este caso de $62.61, cayendo en este caso 33 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias por supuesto por su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.